Bien, vamos con nuestro primer ejemplo. Es una situación problemática, yo les voy a leer la situación problemática que ustedes tienen en la actividad, se los voy a explicar, pero quiero que entiendan que todas las situaciones son de la vida real, digamos. Yo después les voy a pedir que veamos qué cosas realmente existen y qué no. En este caso yo les voy a dar un tramo de una función, por eso les armé esa tablita. Más adelante, cuando nosotros veamos otras situaciones problemáticas o que ustedes tengan que graficar, pueden darle la tabla de valores que ustedes quieran. Yo ahora armé esta tabla de valores porque tiene un sentido en el problema, ¿sí? Bien, fíjense que el problema dice, el 1, se lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Esta sube hasta cierto punto y luego empieza a caer. La relación que existe entre el tiempo t en segundos que la piedra llega en el aire cuando se encuentra a una altura f de t en metros es la siguiente. Y bueno, y acá yo les escribo la fórmula. Acá les voy a hacer varias aclaraciones. Nosotros cuando trabajamos con función, con una función cualquiera, el eje horizontal es el eje de las x, ¿sí? Pero en este caso, que es nuestro problema, el eje de las x va a pasar a ser el eje de las t y se va a medir en segundos, ¿sí? En el eje f de x, en realidad va a ser el eje de las f de t, ¿sí? Como acá antes era el eje de las x, acá era f de x. Acá como es t, acá va a ser f de t. Y se va a medir en metros. Bien. Vamos a completar la tablita. Vamos a completar la tablita como lo hacíamos antes cuando teníamos una función lineal. La única diferencia es que ahora tenemos una función cuadrática. Vamos a reemplazar acá. Yo armé la tabla de valores desde t a 0 a 3. ¿Sí? De t que va a 0 a 3. Y esta es mi función. Menos 2t cuadrado más 6t. Algo para recordar que en el medio del menos 2 y en el medio de la t, digamos, y en el medio del 6 y de la t hay una multiplicación. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar este 0 tantas veces como aparezca t. Entonces acá voy a escribir menos 2 por, como acá hay una t, voy a escribir 0, porque mi tabla, el primer valor es 0, al cuadrado más 6 por, porque acá hay un por, t, ¿sí? Perdón, t que es 0. Yo acá ya lo tengo resuelto, no voy a hacer todas las resoluciones porque si no me va a llevar mucho tiempo. Vamos a hacer algunas nada más. Por ejemplo, para el otro caso, que es 0,5, va a ser menos 2 por, en lugar de la t, escribo el 0,5. 0,5 al cuadrado más 6 por t, que en este caso es 0,5. Ustedes obviamente que no van a hacer los cálculos a mano, van a tener su calculadora, que puede ser científica o puede ser la calculadora común o puede ser la del celular o de la que ustedes quieran, donde hacen los cálculos. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que si no es una calculadora científica, lo primero que tienen que resolver son las potencias. O sea, si es una calculadora, cualquier calculadora, lo primero que resuelven es la potencia. Y después lo multiplican por ese menos 2 y después le suman el resultado de este término. Yo acá ya tengo mis valores, no voy a hacer toda la tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar los puntos en mi sistema de eje cartesiano. Por ejemplo, el primer valor es el punto 0, 0, es decir, 0 para las t y 0 para las f de t. Entonces, el 0, 0 está acá, en el inicio, ¿sí? Mi segundo punto va a ser 0,5 para las t, que es este, y 2,5 para las f de t. Entonces, voy a unir y aproximadamente acá va a estar mi valor. El tercer punto va a ser 1 para las t y 4 para las f de t. Entonces, voy a unir el punto 1 con el 4 acá aproximadamente. El siguiente es 1,5, 4,5, que yo no lo hice, pero ustedes van a tener que hacerlo y aparte lo tienen resuelto en el ejemplo. Entonces, 1,5, 4,5. 1,5, hasta acá aproximadamente, y después 4,5. ¿Sí? El siguiente es 2, 4. 2 para las t y 4 para las f de t. Y fíjense que va a estar
aproximadamente ahí viene a la altura del otro punto. Es como que voy a hacer un espejo, ¿sí? 2,5, 2,5. Acá. El 2,5 de las t también va a ser acá 2,5 de las f de t. Fíjense la altura. Y después para el 3, que está acá, va a ser 0. No, un error que se comete por lo general es que este 3, si es 3, 0, lo mandan acá. No, el 3, 0 es 3 para las t y 0 para la f de t. No subo ni bajo, me quedo en el lugar. Una vez que yo ubiqué todos los puntos, los voy a unir. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que la función cuadrática es una parábola. Puede ser así o puede ser así, ¿sí? Es tipo una U, digamos, pero no tan ancha, ¿sí? Entonces, esta va a ser yo por lo general empiezo desde el punto, yo me doy cuenta que la parábola va a ser esto, aparte por lo que me dice el problema, que se lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la piedra? Va a subir y en algún momento va a bajar. Entonces, esa va a ser la trayectoria. No tiene, si yo marco mis puntos y me doy cuenta que mi gráfico es este, algo estoy haciendo mal porque el gráfico tiene que coincidir con la realidad. Si tiro una piedra, esa va a ser la trayectoria. Entonces, empiezo a unir mis puntos. No se hagan problema que al principio no les va a salir perfecto, perfecto. Después de varias funciones cuadráticas recién les va a salir bien. No pasa nada porque nosotros tenemos los puntos marcados, ¿sí? Bien, bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la tabla, hicimos el gráfico. Ahora vamos a responder las preguntas. Debajo, o sea, la consigna me dice completar la siguiente tabla, realizar el gráfico y luego responder las siguientes preguntas. Ya hicimos la tabla, el gráfico, ahora vamos a responder. La A me dice, ¿cuándo alcanzará el punto máximo? Yo tengo que tener en cuenta que el eje horizontal es el tiempo que lleva transcurrido la piedra en el aire y el eje vertical es el metro, la altura que alcanza. Entonces me pregunta cuándo. Cuando me pregunta cuándo, me está preguntando un tiempo. Entonces me dice, ¿cuándo alcanzará la altura máxima? La altura máxima es esta. ¿En qué momento va a alcanzar la altura máxima? Y mis momentos los voy a ver en el eje de las t. Entonces, ¿cuándo? A los 1,5 segundos. ¿Sí? La siguiente pregunta me dice, ¿a qué altura será ese punto? Es decir, cuando alcance el punto máximo, ¿cuál va a ser ese valor máximo, esa altura máxima? Y la altura yo la veo en el eje de las f de t. Entonces me voy a fijar acá, ese punto que es el más alto, ¿cuántos metros alcanza? Va a alcanzar 4,5 metros. Y la última pregunta es, ¿a los cuántos segundos vuelve al piso? ¿Se acuerdan que yo les dije, ustedes tiran la piedra y en algún momento va a caer? Entonces, en mi gráfico pasa esto, que yo estoy acá, tiro la piedra, sube hasta cierto punto y después cae. Bueno, ¿cuántos segundos pasaron desde que yo arrojé a la piedra hasta que volvió a caer al piso? Y fíjense que como el tiempo lo miro acá, esta es la trayectoria, este es el tiempo en el cual la piedra dura en el aire. 3 segundos, ¿sí? Bueno, hasta acá el problema 1.